El tema de hoy es transfusión sanguínea. Vamos a conocer los principales componentes de la transfusión sanguínea, los derivados sanguíneos que se pueden transfundir y cuál es el papel de la enfermera antes, durante y después de una transfusión sanguínea. Entonces, en esta transfusión sanguínea, como les dije, vamos a hablar sobre el concepto, vamos a definirlo, vamos a ver los objetivos y además vamos a hablar de las complicaciones y los equipos necesarios para poder realizar este procedimiento. Entonces, miren, cuando los pacientes han perdido eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas plasmáticas debido a una hemorragia o ya sea una enfermedad, puede que sea necesario reemplazar esos componentes para recuperar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno o dióxido de carbono y así también para formar coágulos y combatir esas infecciones y para mantener el equilibrio líquido extracelular dentro del compartimento intravascular. Esto quiere decir que no es cierto que se va a perder una cantidad importante de sangre, ya sea por una hemorragia masiva y que se va a reponer con soluciones líquidas que no llevan más que como su nombre lo dice, líquidos, pero no son componentes de la sangre, simplemente lo que van a hacer es aumentar la cantidad de líquido, pero la sangre no se reemplaza sin sangre, sí, la pérdida de sangre. Entonces siempre es importante tener en consideración este aspecto. Ahora, sí se pueden restablecer y el paciente va a presentar alguna mejoría y eso a corto plazo, pasarle una cantidad de líquido al paciente en el momento del accidente, mientras se tiene la sangre lista, pues esa es una de las alternativas, digamos, de emergencia, así como tal se los estoy mencionando. Sin embargo, en lo más pronto posible se va a requerir la sangre. Entonces, transfusión de sangre, obviamente es la transfusión de sangre, es la introducción de sangre completo o algunos hemoderivados dentro de la circulación sanguínea. Entonces, si ustedes, bueno, la otra cosa importante que ustedes tienen que acordarse, ¿cómo se dice? O tienen que tomar en consideración cuando vayan a tomar o a administrar el medicamento o en este caso la sangre, es que este es un tratamiento que se debe de hacer con mucho cuidado, con mucho conocimiento, porque de repente nosotros si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, no se va a poder realizar este procedimiento o no va a ser tan exitoso como nosotros deseáramos, perdón, que este medicamento, que esta transfusión sea de lo más viable. Entonces, pues obviamente se requiere pues de ese conocimiento. Ahora, la sangre ya dijimos que se utiliza o el objetivo de la transfusión sanguínea es es reemplazar de forma rápida la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Obviamente va a depender el objetivo pues, de la transfusión sanguínea, va a depender de la enfermedad. Si es una hemorragia, pues va a reponer prontamente la cantidad de líquido que hace falta por la pérdida, ¿no? Pero también hay enfermedades como por ejemplo las anemias, las hemofilias y cualquiera de estas enfermedades que perdieron la capacidad de que algunos de sus componentes hace falta, pues solamente esa parte de los hemoderivados
como su nombre lo dice, un derivado de la sangre, se requiere. Entonces, obviamente, pues se tiene que trabajarse en función de qué es lo que realmente el paciente va a requerir. Entonces, para ello, yo tengo aquí una imagen en donde estoy hablando de forma rápida, ¿verdad? Cuáles son los grupos sanguíneos. Esto ustedes entiendo que lo ven en fisiología. Bueno, creo que en fisiología ustedes lo vieron, esta parte de los grupos sanguíneos. Y ustedes se acuerdan que la sangre humana se clasifica en 4 grupos principales: A, B y O. Entonces, ¿qué significa todos estos grupos sanguíneos? Que en la superficie de cada uno de los eritrocitos, ustedes saben que los eritrocitos los eritrocitos en sí tienen, obviamente son microscópicos, pero cada una de esas formas, la forma de esos eritrocitos tienen forma de un plato, de un platito cóncavo. Cuando yo hablo de un platito cóncavo es que como que tiene una cavidad en el centro. Entonces, pero encima de en la superficie de cada uno de los eritrocitos va a presentar un número de proteínas que se denominan antígenos. Son únicos para cada persona. Entonces, si tienen cualquiera de estos, cuando decimos que A, cuando tiene presente los antígenos A. Si decimos que A, entonces es que tiene presente los antígenos, ¿verdad? B, y así sucesivamente para cada uno de los tipos. En el caso del 0 o de la O, nosotros le decimos O, pero es 0, ahí no hay ninguno de los antígenos, ni A ni B. Entonces, por eso es que es 0. Entonces, acá ustedes pueden ver que estos son los elementos más importantes, ¿verdad? De lo que se refiere a la transfusión sanguínea. Ahora, ¿qué significa ser compatible? Que la sangre sea compatible, o cuando nosotros determinamos, el médico manda transfundirle 500 cc de paquete globular al paciente. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que asegurarnos que ese paciente va a recibir la sangre que es compatible con él. Y no es que solamente, por ejemplo, puede ser que ese paciente tenga tipo A y el donante sea tipo A. Ah, pero hay que ver si es negativo o positivo. Entonces, pero aunque sean los dos, A positivo y A negativo, que ya les voy a explicar eso más adelante, lo negativo y positivo, quiere decir que aunque sean del mismo tipo, el mismo RH, se le tiene que hacer siempre un estudio. ¿Cómo se dice? Sine qua non, el hecho de tienen que hacerle la prueba cruzada, que es esto que está en la imagen de su pantalla a la derecha, que tiene que ver si es compatible o no. Quiere decir que tienen las mismas características y todo, pero el receptor no hizo reacción. Entonces, esa sangre no puede ser administrada a ese paciente. Entonces, en esta tabla de compatibilidades, quiere decir que si es una sangre entera, o sea, lo que nosotros acá en Nicaragua llamamos paquete globular, aquí miren ustedes solo el tipo de sangre específico, si es RH negativo y es compatible, hay que administrarlo. Entonces, acá concentrado de este paquete globular, en este caso, esta sangre entera es sangre total. Esta es paquete globular, solo los hematíes derivados, ¿ya? Que se hace este procedimiento para tenerlo. El donante puede ser O 0. Miren, y el receptor puede ser cualquiera de este tipo. Él lo puede recibir, no hay ningún problema. Si es el donante O. Si es A, él puede recibir, ¿verdad? A y AB. Si es B, él solo puede recibir B y AB, porque acuérdense que él tiene esos antígenos que lo van a reconocer y no van a rechazar. Ahora, el plasma fresco congelado, igual, aquí están cada una de las compatibilidades. Hay algunas que no van a poder, como en el caso de la sangre entera, no se puede donar de cualquier tipo ni recibir de cualquier tipo, solo su sangre específica. Son únicos para cada persona. Ahora, el factor RH, esos eran los tipos de sangre. Entonces, el factor RH, por su apellido, el nombre de la persona esta que lo descubrió,
ustedes pueden ver que la sangre contiene ese factor que se conoce como positivo o negativo. Cuando no está, se denomina negativo. Miren, aquí es lo que yo les decía en la superficie del eritrocito. Este es un eritrocito, este es un glóbulo rojo. Entonces, si ustedes se fijan, el RH significa LO porque no tiene ni A ni B. Entonces, eso es lo que va a dar la diferencia a cada uno de los tipos RH, ya sea A positivo, A RH negativo o así sucesivamente. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con los grupos sanguíneos ABO0, la sangre RH negativa no presenta anticuerpos naturales frente al RH. Miren qué es lo que yo les decía acá. Sin embargo, al estar en contacto con sangre que contiene RH, él va a reaccionar si así fuera el caso. Entonces, esto de las células de reacción que se utiliza para el factor RH, tienen que estar de por medio el antígeno y el anticuerpo que se va a presentar en ese paciente. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una madre RH negativa está embarazada de un feto RH positivo? Una transfusión de sangre, ¿verdad? RH positivo a un paciente RH negativo, eso es lo que harían. Entonces, ¿qué pasa? El bebé va a desarrollar anticuerpos RH. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los siguientes contactos con la sangre RH positiva hacen que el paciente esté en riesgo de sufrir una reacción antígeno-anticuerpo y hemólisis de los eritrocitos. O sea, va a destruirlo porque él no los va a reconocer como una sustancia buena o que es de parte de él. Entonces, él va a reaccionar y los va a tratar de destruir. Sí, el mismo organismo. Eso no es lo deseado. Entonces, aquí se le hace un procedimiento a la madre, ¿verdad? Se sensibiliza y después ya el niño nace, ¿verdad? Para poderle, que el bebé nazca con un determinado, con el RH similar al de la madre. ¿Sí? En el primer parto eso es lo que ocurre, pero ya en el segundo parto, esta madre embarazada que es RH negativo, entonces tendría que revisarse y hacer ese procedimiento de sensibilización. Entonces, es bien importante esto. Yo estoy segura que de alguna manera ustedes lo van a ver más adelante o ya lo vieron y van a recordar que el antígeno y el anticuerpo son bien importantes para el mantenimiento del bebé y evitar las hemólisis futuras. Entonces, ¿qué pasa con los hemoderivados? Entonces, ¿qué ocurre con esto de los hemoderivados? Entonces, ¿qué pasa? Se toma la sangre, ¿verdad? Y para poder diferenciar, o sea, utilizar lo más que se pueda cada unidad de sangre. Entonces, al individuo cuando se va a donar la sangre, lo que se extrae es sangre total, ¿verdad? Entonces, la sangre total, obviamente, la sangre completa, ¿para qué se puede utilizar la sangre completa? Habitualmente no se usa, digamos, así como sangre completa o sangre total. En algunos casos, como yo les decía, en hemorragias agudas o para reemplazar el volumen sanguíneo, todos esos hemoderivados que ustedes ven acá, ¿verdad? Eritrocitos, que el paciente necesite todos estos componentes, pues se le pasa completa lo que nosotros conocemos como sangre total o sangre completa, ¿verdad? Pero es muy raro pues, que se le pase directamente, se tiene que hacer siempre, acuérdense, siempre antes de cada procedimiento de transfusión, ustedes tienen que verificar que hay una indicación y que se le hizo la prueba cruzada al paciente. Entonces, después tenemos el que más se utiliza es el concentrado de Matille o se llama paquete globular, le decimos nosotros aquí en Nicaragua, concentrado de eritrocito.
¿ya? Este es empleado cuando, para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en los casos aquellos de anemia, cirugías y alteraciones de la coagulación, este que está acá. Una unidad de concentrado de eritrocito, miren, tiene aproximadamente la misma cantidad de eritrocitos transportadores de oxígeno que una unidad de sangre completa. Quiere decir que estos dos tienen la misma cantidad de eritrocitos que de transporte de oxígeno. Sin embargo, esto probablemente todos los otros componentes no los necesite ese paciente. Entonces hay que buscar lo que sea una específica, en este caso el concentrado de hematina. Y va a aumentar más o menos cuando el paciente se le transfunde de 2 a 3% del hematocrito que el paciente tiene. Entonces, esto usualmente se le pone a los pacientes que tienen anemia, que están con anemia severa, porque a un paciente con anemia con una hemoglobina de, qué sé yo, de 9, pues no es necesario ponerle una transfusión. Pero si un paciente que tiene una hemoglobina de 6, cuando lo normal es de 12, entonces sí se les recomienda. Después tenemos plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas aumenta el volumen del sanguíneo, o sea que el paciente que es hipotenso, esto es una buena opción, utilizar el plasma rico. También aporta factores de coagulación. No es necesario determinar el tipo de sanguíneo ni realizar ninguna prueba cruzada de compatibilidad porque él no tiene eritrocitos. Y entonces él lo que va a hacer es aumentar el volumen de líquidos en el paciente. Después tenemos al plasma fresco congelado que va a realizar la misma función, ¿verdad? Que el plasma rico congelado, lo único que esto viene en unidades más pequeñas y va a dar aportes de albúmina, globulina y concentrados de factores de coagulación que son muy importantes a aquellos pacientes que tienen algún problema de coagulación, por ejemplo, con los pacientes que sufren hemofilia, por ejemplo. Entonces, tenemos acá las plaquetas, concentrado de plaquetas. Esto fíjense que va a reemplazar las plaquetas enfermas con alteraciones con coagulación o con deficiencias en las plaquetas. Obviamente que las plaquetas frescas son más efectivas que las plaquetas congeladas, pues porque a veces se tienen que almacenar de esa manera. Entonces, y el último que tenemos, que es el famoso crioprecipitado. Estos son expansores de volumen, también aportan algunas proteínas plasmáticas, tal como ustedes las ven acá. Estas proteínas son bien importantes, por ejemplo, para para el metabolismo para realizar el metabolismo de algunos nutrientes esenciales, como por ejemplo las grasas, para el transporte también de los triglicéridos, etcétera. Entonces, cada de ellos pues tienen estas proteínas sanguíneas, son bien importantes que se transporten de una forma adecuada y por eso es que se reemplazan. Entonces, los equipos básicos para poder hacer una transfusión sanguínea, recuerden siempre que el paciente debe estar canalizado. Si el paciente no está canalizado, obviamente hay que buscarle una vía para canalizarlo, o sea, una vía periférica. En este caso se puede utilizar cualquier vía periférica, pero se utiliza una vena de mayor calibre. Cuando estoy hablando de una vena de mayor calibre es que voy a poder utilizar o colocar una bránula por lo menos 14 o 16, que son las más gruesas. Entonces vamos a necesitar un soporte, los guantes, las batas, la mascarilla, el equipo para la transfusión, solución salina. Eso es importante tenerlo listo. Entonces, antes de la transfusión es importante ver la identificación y la identificación del paquete globular que llegó, que es para Juan Pérez,
y que el brazalete del paciente diga Juan Pérez, que ese es el paciente indicado. Entonces tiene que coincidir con el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el número de la hospitalización y obviamente que el paciente tenga la indicación de la misma. Entonces, también en este caso siempre se les pide al paciente, previamente que firme un consentimiento informado del paciente, que lo haya firmado el paciente o el familiar que está a cargo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay pacientes que no van por ejemplo, pueden ser testigos de Jehová y que no van a firmar la autorización para un paquete globular, porque la sangre por su religión no se le puede administrar. Entonces, ojo con esto, siempre es eso, digamos, desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista médico-legal no se le puede realizar ningún procedimiento invasivo a un paciente si el paciente no ha firmado la autorización. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer antes de transfundir a ese paciente es verificar que sí autorizó la transfusión sanguínea. Después, como les dije, realizar la identificación y verificación de la cantidad de componentes sanguíneos conjuntamente con el médico a través de ¿qué? Vamos a ver. Primero hay que confirmar la compatibilidad sanguínea con la hoja de solicitud y las hojas de reporte de pruebas de compatibilidad. Confrontar las papeletas, que es lo que yo les estaba diciendo acá, con el formato de solicitud, el nombre completo, el número de cédula, miren, el tipo IRH, el número de bolsa. Ya, ahí debe decir la fecha de caducidad del hemocomponente que le vamos a administrar. Tenemos que revisar en forma detallada el componente sanguíneo, o sea, la bolsa esta que les estoy viendo, el paquete que ustedes ven acá. Hay que verificar que la unidad, que ese paquete vaya sellado, sin fuga, y que tenga los rótulos de calidad correspondientes. Que él va a tener 3 etiquetas de estas. Miren, trae una que viene en el aire, digamos, como no está adherida, sino que viene como engrapada, ¿verdad? Y esta que está adherida a la bolsa del paquete. Viene con toda su, ¿cómo se llama? Con su código de barra, que va a tener que ser compatible con lo que el paciente se le va a poner acá. Tiene que ser el mismo tipo del paciente o positivo, si ese fuera el caso. También hay que observar las características generales y físicas del paquete, que por ejemplo, si fuera un plasma fresco congelado, que es como color amarillo, como suero, que no lleve grumo, que no lleve coágulo en el caso del paquete paquete globular, y que sea un color adecuado, y que la temperatura también sea adecuada. Entonces, hay otra parte importante, una vez que ya vimos esa primera parte, tenemos que hacer un chequeo, una lista, un checklist. Y esto significa que veamos que es el paciente correcto. ¿Se acuerdan que decíamos los 10 exactos? Aquí también se vuelve a hacer esto. Que el paciente sea el correcto, que el volumen sea el correcto. O sea, si dice 500 cc, que sean 500 cc. Sí, cada unidad cada bolsa de paquete globular, por ejemplo, viene con 250 ml, ¿verdad? Los de plaquetas son de 50 ml, entonces hay que ver, si te dicen que son 250, son 5 paquetitos de esos que vos le tenés que administrar. ¿Ya? Entonces es importante verificar el volumen correcto. Que la vigilancia correcta, entonces se va a identificar de forma inmediata cualquier tipo de reacción una vez que esté transfundiéndosele al paciente. Que el equipo de transfusión, de administración sea correcto, ese filtro, y se lo puse acá. Él va a tener, este es el medidor del cuentagota, esto va a tener, hay algunas veces que se les pone con solución salina porque la sangre es muy densa. Entonces se conecta acá una solución salina y el paquete globular. Los dos van a irse mezclando acá, ¿verdad?
pero eso solamente que sea indicado. La imagen que esta imagen la busqué para que ustedes vieran que él tiene un filtro en cada, aunque no sea para esta finalidad, sino que venga solo para la sangre, que es el que normalmente utilizamos aquí en Nicaragua, trae su cuentagota, su filtro, su regulador principal de flujo, los lugares para poner inyección y aquí está el adaptador que va hacia la vena del paciente. Entonces, lo que quiero que ustedes vean acá es que los paquetes globulares no se pueden pasar sin este equipo que tenga filtro. Se requiere un equipo con filtro para los paquetes globulares. Tiene que ser el paquete, en el caso del paquete globular, tiene que ser la velocidad correcta. No puede excederse de más de 4 horas porque hay una hemólisis. Se destruyen los eritrocitos en la bolsa de la sangre. Entonces, lo máximo que puede estar a temperatura ambiente son 4 horas. Lo máximo. Y lo último que tenemos, lo que se hace en esta lista de chequeo es registrar en forma, hacer las anotaciones de los registros correctos. Hoja de transfusión de componentes, la hoja del banco de sangre, todo eso tiene que estar adjunto en el expediente clínico y hacer las respectivas anotaciones y además anotar en la nota de enfermería si hubo reacciones o no a ese paquete globular. Ok, ahora, continuando con el procedimiento antes de la transfusión, hay que evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas. Una vez que este paquete globular sale del laboratorio, ya no puede regresar ni utilizarse con otro paciente. Se tiene que descartar. Y la sangre es valiosa, así que no podemos perder esa cantidad de líquido vital, que en este caso es la sangre. Así que hay que tener mucho cuidado y verificar bien lo que nos están entregando para evitar estas pérdidas. Transportar todos los hemocomponentes en contenedores, preferentemente en material de plástico, hermético, termoaislante, que no estén expuestos a temperaturas extremas, ¿sí? Que se puedan lavar y que aseguren una temperatura, como se decía, entre 35 y 34 grados centígrados, de tal forma que se minimicen los daños por movimientos violentos o por el contacto directo con los refrigerantes. O sea, si la dejamos en contacto directo con un refrigerante se puede congelar, o si lo dejamos así, sin los refrigerantes, pues se va a perder, se echa a perder por el aumento de la temperatura. Hay que hacer una pausa para confirmar que se trata del paciente correcto, el procedimiento correcto, el elemento correcto, previo inicio a la administración del elemento que vamos a transfundir, ya sea el paquete globular, plasma fresco congelado, etc. Hay que siempre tomar el pulso y la presión arterial antes del comienzo de una transfusión y sobre todo la temperatura. Aquí me faltó, pero falta la temperatura, pulso y respiración. Y después, cada 15 minutos en la primera media hora, o sea, 2 veces más. Y por último, al transfundir, al terminar la transfusión. ¿Por qué todo eso? A ver, primero que si un paciente tiene 37,5, que ya es un pico febril, no podemos administrarle el paquete globular. Generalmente, cuando el paciente se le transfunde el paquete globular por esa reacción de regulación del sistema inmunológico, él se aumenta hasta 0,5 grados centígrados. O sea, si tenía 36 se va a aumentar a 37, si tenía 37,5 va a llegar a 38. Entonces, por eso es que no se debe administrar, porque le vamos a aumentar la temperatura por una reacción inmunológica. Y no vamos a saber si realmente lo que el paciente está presentando es una reacción adversa. Todos los hemocomponentes no deben de ser calentados por medio no idóneo. Miren, todos ellos van refrigerados o congelados, ligeramente congelados. Entonces,
Generalmente la enfermera tiene que buscarlo, cómo llevar a la temperatura óptima para poderlo administrar. ¿Qué sería la temperatura óptima? Llevarlo a 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las enfermeras tenemos muchísimos años de estar administrando estos derivados y lo que se han utilizado miles de formas para bajar la temperatura del, de estos paquetes globulares. Anteriormente se utilizaba, se ponían a calentar como en microondas unas toallas y cuando llegaba el paquete lo envolvías en esas toallitas y lo dejabas ahí. Después se dieron cuenta, en la medida que ha pasado pues todas estas investigaciones, que eso no era lo más viable. Entonces, lo mejor es, si no tenemos esos calentadores o esos aparatos indicados para poderlos enfriar, entonces no debemos ponerlo encima del chorro ni en monitores que está caliente y ahí que se enfríe, que baje en la temperatura, ni en el chorro de agua caliente de los grifos de los lavabos, sino que ustedes lo agarran, lo sacan del termo y lo cubren con una toalla a temperatura ambiente y ahí lo dejan, ¿sí? Porque también si ustedes lo meten en recipientes con agua, lo que pasa es que se despega toda la información que trae acerca del paciente, los registros. Entonces, eso pues además no es correcto. Ahora, tomar y registrar la temperatura previa a la transfusión e informar el incremento de 1 grado centígrado respecto a la temperatura normal del paciente. Ya les dije al inicio que se debe utilizar una vía venosa gruesa y corta para la administración de los hemocomponentes, empleando siempre las medidas de asepsia y antisepsia en la inserción. Hay que utilizar preferentemente un catéter periférico, como les dije, número 18, para favorecer la infusión y evitar la hemólisis. Siempre se deben de optar por las venas de la mano o del antebrazo, no del pliegue. Utilizar un equipo de transfusión por cada unidad de hemocomponente a transfundir. Toda la guía de suero que ustedes van a utilizar con el filtro tiene que ser por cada paquete que van a poner, para evitar que se obstruya, el filtro se obstruya. Entonces, se deben de administrar los concentrados eritrocitarios con un filtro convencional que más o menos es de 770 a 260 micras, o sea que puede tener una capacidad de 40 gotas por minuto. El plasma fresco congelado y los crioprecipitados deben de congelarse en una bolsa en la bolsa de plástico individual a una temperatura de 30 a 37 grados para no desactivar los factores de coagulación. Y una vez descongelado, inmediatamente descongelado, deben transfundirse en un periodo no mayor de 6 horas. De repente están ahí, a veces pasa que se asume que la vía periférica o la vena que el paciente tiene va a pasar ese paquete globular. Él puede pasar, pero pasa muy lento de lo permitido. Entonces son las 3, las 4, las 5 horas y ese hemodiderivado no ha pasado. Entonces eso no puede pasar. Lo mejor, lo ideal es agarrar una vena, aunque el paciente ya esté canalizado, agarrar otra vena, ¿verdad? Y solo dejarlo para las transfusiones sanguíneas, que sea con las características que ya les mencioné anteriormente. Las temperaturas muy bajas, pues cuando se están congelándose los hemoderivados, pueden causar fracturas contenedoras del plasma o los crioprecipitados, por lo que durante el descongelamiento se va a revisar si hay alguna fuga. En caso de haber alguna, se le dará destino final a la unidad de laboratorio. O sea, no se va a poner, no se va a trasegar de una bolsa a otra, no, sino que se retorna de nuevo al laboratorio. El plasma debe congelarse en agua sin sumergir los puertos. Cuando hablamos de puertos estamos hablando de esta. Esto es el puerto, esto es donde se va a conectar. Ahora, durante la transfusión hay que regular el goteo
inicialmente 30 gotas por minuto y observar la presencia de alguna manifestación clínica de reacción y posteriormente graduar el goteo a 60 gotas por minuto, obviamente verificando el ritmo de la infusión. No mezclar hemocomponentes con ningún fármaco o fluido de reposición, con excepción de solución salina, de forma simultánea, ¿verdad? Como les mostré en la imagen de la guía, ahí sí se puede, pero y que sí esté indicado. Si no está indicado, pues no se hace de esa manera. En caso de colocar un manguito de presión en la unidad hemos concentrado para aligerar el flujo, que no debe ser mayor de 300 miligramos de mercurio, ya que puede ocasionar hemólisis. Miren, en esta bolsa que ustedes ven acá, se les pone un brazalete como el que se toma la presión. ¿Para qué? Para hacerle presión y que pueda pasar ese líquido, porque como les decía, la sangre, en este caso, es bien densa, entonces cuesta que pase. Entonces se puede utilizar ese manguito para poder hacerle presión y que pase, ¿verdad? Por presión el flujo. Sin embargo, no debe pasar de 300 miligramos de mercurio. Hay que orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional, ya sea que tenga ansiedad, escalofrío, cefalea, prurito. Vayan anotando los términos que no saben, que no conocen, perdón, para poder yo explicárselos al final. Prurito, mareo, náuseas, vómitos, taquicardia, sensación de calor, disnea, dolor lumbar, dolor torácico. Cualquiera de estos, usted le va a decir, si usted presenta esto, don Juan, usted me avisa inmediatamente, porque hay que retirarlo. Y obviamente hay que monitorizar el sitio donde estamos haciendo la punción intravenosa para saber si hay signos de infiltración o flebitis. O sea que la vena, la aguja se salió de la vena. Entonces, después de la transfusión, se deben de tomar y registrar los signos vitales, vigilar la aparición de signos clínicos de la reacción transfusional, escalofrío, cefalea, prurito, todo lo que ya vimos anteriormente, hay que vigilarlos. Hay que anotar la administración del hemocomponente, la cantidad, el tiempo en que nos duramos en administrarlo, la fecha y tipo de componente, el número de folio que corresponde, el volumen, la hora de inicio, la hora de término, todo lo relacionado a la transfusión. Hay que analizar la transfusión, al finalizar la transfusión, anotar y describir las características de la transfusión que se realizó. Ya les digo cuál. Los signos vitales antes, durante y después de la transfusión, el volumen total de sangre transfundido, el tiempo. Miren, esto que ustedes ven acá, hay que anotarlo. Ahora, como en todos los procedimientos, como es un procedimiento invasivo, siempre van a haber complicaciones. Entonces, la primera reacción es una reacción hemolítica, que esto significa una incompatibilidad entre la sangre del paciente y la sangre del donante. ¿Qué va a presentar el paciente? Escalofrío, ya lo habíamos mencionado, fiebre, cefalea, dolor de espalda, disnea, cianosis, dolor torácico, taquicardia, hipotensión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la enfermera inmediatamente? Interrumpir la transfusión. Ahora, cuando la transfusión se detiene, la sangre del equipo de infusión tampoco debe utilizarse. Si se va a reiniciar esa vena, entonces hay que utilizar un equipo nuevo. La enfermera entonces tiene que darle mantenimiento al acceso venoso con suero solución salina, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté establecido en la institución. Usted cierra la llave de la transfusión y pone una solución salina para que esa vena no se obstruya. Hay que notificar de inmediato al médico de referencia. Hay que seguir tomando los signos vitales. Hay que controlarlos, hacer anotaciones sobre los ingeridos y los eliminados. Y del resto de la sangre que se retiró, hasta donde se retiró, hay que llevarlo todo al laboratorio de nuevo. Y tomar una muestra de sangre y una muestra de orina, según esté establecido en los protocolos, al laboratorio.
para que lo puedan analizar. Tenemos la reacción febril, que es una sensibilidad de la sangre del enfermo a los glóbulos blancos, plaquetas o proteínas plasmáticas que te llevaba. Son similares los signos y síntomas: fiebres, escalofríos, piel caliente, con rubefacción. El paciente se pone rubicundo, se pone rojito, ¿sí? Refiere cefalea, ansiedad, dolor muscular. Igual que en la anterior, hay que tenerle transfusión, administrar antipiréticos como se haya prescrito, novalgina, acetaminofén es lo más común que se prescribe. Notificar al médico y mantener la vena permeable con que era para poderlo dejar dejar la vena permeable con solución salina. Tenemos dos tipos de reacciones: una reacción leve, alérgica leve, que aquí esto se refiere a una hipersensibilidad a las proteínas plasmáticas que se está transfundiendo. Puede ser los signos y síntomas: puede haber rubefacción, picor, urticaria, sibilancia bronquial, se le oye un ruidaje en el pecho al paciente y eso pues es sibilancia. Hay que detenerla o hacer más lenta la transfusión, depende de lo que esté establecido. Notificar al médico de referencia y hay que administrar antihistamínico como ya se haya orientado. En este caso, muchachos, fíjense que allá decía que había prurito, que eso es el picor, pero en este caso, cuando se trata de una reacción alérgica, el paciente tiene urticaria, tiene la piel enrojecida y tiene lesiones características de la alergia. Y esta es una alergia intensa. Miren, esto se debe a la reacción antígeno-anticuerpo. Acá los signos son dificultad para respirar, dolor torácico, insuficiencia circulatoria, puede ser que el paciente haga un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que detener la transfusión, mantener la vena permeable con solución salina, le quitas la sangre y le conectas una solución salina. Hay que notificar de inmediato al médico de referencia. Y tomar los signos vitales, administrar o realizar la reanimación cardiopulmonar si es necesario, ¿ya? Y eso implica pues administrar los medicamentos y oxígeno como se haya prescrito. Ahora, estas son las reacciones adversas, lo más frecuente. Ahora, aquí están algunas enfermedades potencialmente transmitidas por las hepatitis víricas B y C. Por ejemplo, la hepatitis B y C. Existe un mayor riesgo en los hemoderivados combinados y la sangre de los donantes pagados que los donantes voluntarios. O sea, aquí en Nicaragua no suele pagarse a los donantes, pero en otros países a los donantes se les pagan para que hagan transfusiones sanguíneas. Entonces, existe un mayor riesgo de que que esta sangre esté contaminada. Acuérdense que en todos los países del mundo existe un protocolo, aunque lleguen la cantidad de donantes que lleguen, se les tiene que hacer las pruebas una prueba para determinar si están libres, o sea, para garantizar que estén libres de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, pero así como dice acá, pues es probable que pueda ocurrir o pasar una, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces una sola prueba en este caso de la hepatitis, una prueba de detección localiza la mayoría de las hepatitis B y C. Quiere decir que puede ser miren el riesgo de hepatitis B se estima que es de 1 en 350.000 unidades donadas, o sea, 1 en cada 350.000 pacientes que donó y pudo haberse pasado, pues que no se detectó. Entonces, pues es mayor riesgo. Lo ideal es que el paciente, si está enfermo, pues que no done sangre. Aquí se le hace un screening, un tamizaje a toditas las pruebas para evitar este tipo de problemas, de enfermedades. El VIH, generalmente toda la sangre que llega donada se analiza para detectar anticuerpos frente al VIH. Los riesgos de transmisión se estima que es de 1 a 1.5 millones de cada unidad donada, ¿verdad?
de 1.5 millones de unidades donadas, una puede estar con el VIH. Ahora, las personas con conductas de alto riesgo, como por ejemplo que tienen múltiples parejas sexuales, sexo anal, uso de drogas, IV inyectables, las personas con signos y síntomas que sugieren SIDA no deben donar sangre y eso está establecido entre los requisitos. También otra enfermedad es el citomegalovirus. Aquí el riesgo de transmisión es mayor para los recién nacidos prematuros con madres negativas para anticuerpos contra el citomegalovirus y para los receptores de inmunodeprimidos. Por ejemplo, aquellos que tienen leucemia, receptores de trasplante de órganos, tejidos. Y entonces aquí esto es para los hemoderivados reducidos en leucocitos, que van a ayudar a disminuir la transmisión del virus. Y ahí pues van a ustedes encontrar varias enfermedades en el libro que son pues en considerarse si de repente un paciente les dice, pero sí puedo tener el riesgo de enfermarme, sí, pero ahí ustedes ven las cifras de cuánta es la probabilidad que pueden o no contagiarse de ese tipo de enfermedades.